aunque sabemos que nuestro Dios es un Dios de gracia, aunque sabemos que nuestro Dios es un Dios bueno, siempre es bueno, también entendemos que Él demanda mucho de nosotros. Fíjate, los brazos de Dios son tan amplios que pueden recibir a cualquiera. Dios siempre recibe a todos. No importa cómo vengas, no importa quién seas. Jesús en el momento cuando estaba entre nosotros, entre el mundo, recibía borrachos, recibía prostitutas, recibía a las personas con menos atracción para ese momento. La Biblia dice, o lo podríamos decir así, los brazos abiertos, pero también tiene los estándares altos. Los estándares altos que nadie puede llegar, pero los brazos abiertos para poder abrazar a todos. Y una de las cosas que es un estándar de Dios y es una cultura de Dios es vivir con integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es ser uno, ser íntegro, ser una pieza. Imagínate esto, tenemos un palo de PVC y lo quieres conectar con otro palo. No están integrados, están separados. Necesitan un acople para poder unirse, pero la realidad es que no son uno. Se están forzando a ser íntegros, a integrarse uno con otro. Ok, ¿nunca has sentido que en tu vida día a día no embonas en algunos lugares? ¿Nunca has sentido que tal vez estás en el trabajo y sientes como que no embonas en algún lugar? O estás, se va a escuchar bien gacho, pero estás en la iglesia y no embonas. O estás con tu familia y llega un momento que no embonas. ¿Sabes qué sería lo peligroso? Que embonaras en todos lados. Normalmente la gente se siente mal porque no embona en todos lados, pero es lo normal, es lo común. No somos llamados a amoldarnos, no somos llamados a integrarnos fácilmente en todos lados, porque nosotros somos una pieza, somos la pieza de Cristo, nosotros somos íntegros, nosotros somos una sola forma, y hay veces que nosotros no encajamos con todos. Y si encajas siempre, yo pondría en duda si verdaderamente tienes la forma de Cristo o eres un hipócrita. ¿Me das una sonrisa? Ok. ¿Nunca has escuchado a la gente de afuera decir: yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas? ¿Lo has escuchado? Tienen razón. La realidad es esa. Y si somos sinceros, la gran mayoría de cristianos, más que cristianos, mucha gente espiritual o que vive diciéndose que es espiritual, la realidad es que vive una vida doble o una vida simplemente tratando de abonar a lo que creen ellos que es lo mejor, pero no viven íntegramente como la palabra dice. Y eso, amado, es hipocresía. Ahora, hay tres razones principales que yo creo que son por la razón por la cual la gente se amolda o trata de encajar. El primero es el miedo del juicio. Tienen miedo a ser juzgados. Preferimos ocultar nuestras luchas, preferimos ocultar nuestra fe, preferimos ocultar nuestras convicciones porque no queremos que la gente nos vea mal o diferente. Llega alguien y te dice: oye hermano, oye bro, ¿qué te parece si te agarras tantito dinerito de la caja chica? Nadie se va a dar cuenta. Y tú dices: pues todos lo hacen. Y te empiezas a amoldar, te empiezas a unir a la cosmovisión o la forma que ellos, porque no quieres que ellos te vean como el santito o el... Pero la realidad es que lo que estás haciendo es simplemente amoldarte a la mala manera de vivir de ellos. O llegas a la iglesia y como toda la gente tiene cara de santo o mínimo de puchero, okay, tiene cara de santo y dices: no, pues todos se ven como ángeles.
pero luego te das cuenta que medio ángeles caídos, ¿cierto? Pero tienen cara de ángeles y dices, no, pues yo también voy a poner mi cara de santo, pero te acabas de desgreñar con la señora en el carro. Acabas de tener unos trancazos buenos con el hijo en el carro. Pero pones tu cara, tu mejor cara de santo, porque tenemos que no dar evidencia de que, y amado, es porque tenemos el miedo de ser juzgados. El miedo de que la gente nos mire y diga, ellos están mal. Esa es la primera razón por la cual muchas veces somos hipócritas. Otra, porque tenemos miedo de la trampa del desempeño. Porque hemos creído la mentira que si hacemos bien las cosas, automáticamente vamos a estar bien con Dios. Amados, tú estás bien con Dios. Cuando Dios te mira, Dios te ve con agrado. No puedes hacer algo para caerle más a Dios. Ya le caes bien. ¿Sabías eso? El problema no es que le caigas bien o mal. El problema es si te pareces a Él. No hacemos lo que hacemos para agradar a Dios. Hacemos lo que hacemos porque deseamos ser su imagen y semejanza. Lo hacemos porque deseamos parecer, pero hay una lucha porque queremos tratar de parecernos a todos. Lo tercero que pasa es nos fragmentamos. Somos unos en la casa, somos unos en la iglesia, somos otros en el trabajo. Sin embargo, eso no funciona en el reino. En el reino o somos uno. Y no me la tomes a mal. Lo siguiente que te voy a decir no es nada pastoral. ¿Estás listo? Ya te llamé la atención, ok, eso es bueno. Lo siguiente que te voy a decir no es nada pastoral y no es un consejo al 100% bíblico, pero es la forma en que yo pienso. ¿Te lo puedo decir? Va, yo soy radical. Si yo voy a ser un cristiano, voy a ser el cristiano más cristiano que pueda serlo. Pero si voy a ser un pecador, voy a ser el pecador más pecador que pueda hacerlo. ¿Sabes? Yo creo que algo parecido piensa Cristo y te lo voy a decir por qué. Porque la Biblia habla de 3 personas y todavía ni siquiera estoy en la prédica, estoy nada más en la introducción, ahorita oramos, ¿va? La Biblia habla acerca de los que son calientes y la Biblia dice, oh, caliente, y Jesús dice, no, ok, con los calientes estarán conmigo. Los fríos, la Biblia, ok, sabemos a dónde van los fríos. Pero ¿sabes qué pasa con los tibios? Los vomitará. Por eso entiendo algo. Una persona que está vacilando con Cristo es un tibio que da asco. Y sabes, las personas de afuera se han dado cuenta qué asco da un cristiano que simplemente es un tibio. ¿Me das una sonrisa? El día de hoy vamos a salir entendidos que si vamos a seguir a Cristo, vamos a dar todo por Cristo. Amén. ¿Oramos? Señor Jesús, te pedimos el día de hoy que esta palabra no sea en son de juicio, en son de crítica, sino que sea un reto para nuestro corazón, que sea una forma de culturizar nuestra vida, que entendamos que tú nos deseas completamente, te pertenecemos a ti. No queremos ser uno para cada faceta de la vida, queremos ser uno en todo lugar, porque tú eres uno. Dios, tú siempre eres bueno, tú nunca cambias, tú siempre permaneces, no tienes sombra de variación. De la misma forma, nosotros no queremos cambiar dependiendo con quién estamos, sino queremos parecernos a ti en todo lugar, aunque nos cueste la vida. En tu nombre, amén y amén. Te voy a lanzar una pregunta. ¿Estás viviendo una vida real de una relación con Dios o simplemente estás actuando una versión religiosa de ti mismo? Te lo repito. ¿Estás viviendo verdaderamente una relación con Dios o solamente estás viviendo una versión religiosa de ti mismo? ¿Sabes? Voy a iniciar con una frase muy difícil, muy fuerte, pero tómamelo bien. A los hipócritas les encanta orar.
Dame una sonrisa tantito. Y sé que se escucha bien feo, pero ahorita te voy a dar contexto. Pero a los hipócritas les encanta orar. Jesús decía, lo dijo en Mateo 6:5. Mateo 6:5 dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas, en las calles y en las sinagogas, donde todos pueden vernos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Repito otra vez, a los hipócritas les encanta orar. Y sabes, eso es lo que se ha metido dentro de la iglesia. ¿Qué es un hipócrita? Porque para nosotros nuestro contexto hipócrita suena bien, bien duro y bien grueso, pero déjame darte un poquito de contexto. Hipócrita significa, o en el antiguo tiempo, era una persona que se ponía una máscara y era como para hacer una obra de teatro. ¿Te lo imaginas? Entonces, cuando una persona tenía que hacer una obra de teatro, se ponía una máscara y es hipócrita. Está fingiendo. Tiene una cara aquí y después, cuando ya no está en el escenario, se la quita y es otro. ¿Nunca has visto cristianos que son bien hipócritas para orar? Y no tengo nada en contra de ellos. Y no quiero tachar a gente por hacerlo tal o orar así, pero quiero que tal vez tengas una imagen para que lo pienses, ¿va? Que empiezan y, hermano, ¿puede orar? Y si agarra el micrófono y, oh amantísimo Padre, tú que estás sentado a la diestra, y empiezan cambian su voz, empiezan hasta tratar de cambiar, amado, no seas hipócrita. Y hoy no voy a hablar directamente de la oración, quiero hablar del corazón del por qué los hipócritas buscan escenario. Porque desean ser vistos, desean ponerles el altar, y eso abunda dentro de las iglesias, porque se nos hace pensar que para Dios no importa si tú tal vez agarras el micrófono y eres uno abajo y uno arriba, lo que te interesa son los aplausos de la gente. Amado, eso pasa y abunda dentro de las iglesias, porque se ha hablado de un evangelio más que de búsqueda y de relación. Es un evangelio de aspiración, de parecerte al predicador relevante que está ahorita famoso en redes sociales. Y ese no es el corazón de Cristo. El corazón de Cristo jamás se ha tratado de púlpitos llenos o sillas llenas. Jamás se ha tratado de auditorios llenos. Siempre se ha tratado de hijos que se llegan con el Padre, se relacionan con Cristo, aman su presencia y son faros de luz para toda la comunidad. Eso es relacionarse con Cristo. Ese es el deseo de Dios para la iglesia. Pero a los hipócritas les encanta ver que hay escenario y se suben para poder aparentar algo. Por eso a los hipócritas les encanta orar. A los hipócritas les encanta leer la Biblia, porque quieren mostrar cuánto saben. Oh, hermano, ¿has visto te sabes toda la teología Calvino, Arminio y empiezan a tratar de apantallar? Amado, tú puedes saber toda la teología que quieras, pero si no aplicas nada, eres un tibio que da asco. Y no te estoy regañando todavía. ¿Y sabes qué es el problema? El problema es de que pensamos que es normal. Pensamos que en la iglesia eso es común. Ver gente un día buscando a Dios, pero al otro día emborrachándose. Eso no es común. Eso no es integridad. Pensamos que es común un día estar hablando de Dios, al otro día engañando a tu esposa. Eso no es común, eso no es integridad. ¿Sí me estoy explicando acá? Pensamos que es común que ministros de alabanza puedan estar llevando a la gente a Dios, pero después los vemos en chismes y murmuraciones. Eso no es común, eso no es normal, eso es hipocresía. Pero me encanta esto. Hay hipocresía en los pastores, hay hipocresía en los líderes, hay hipocresía en la gente nueva. ¿Sabes qué es lo más complicado? Lo más complicado no es ser hipócrita. Lo más complicado es
forzarte a buscar a Dios para que quite esa hipocresía. Lo común, voy a decirlo así, lo complicado no es ver gente que sea así. Lo complicado es ver o ser una persona que entienda que hay veces que pasa eso, pero no desea eso. Así como Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso hago. Hay veces que pareciera que hay una máscara dentro de nosotros, pero día a día tenemos que decir: Dios, me quito la máscara y me muestro tal como soy ante ti. Eso es una relación. ¿Sabes? Voy a decirte algo. Soy pastor y no siempre estoy bien. ¿Me das una sonrisa? Y llego ante Dios y le digo: Dios, la neta, las ovejas que me diste, así como dan, okay. Es cierto. Voy con Dios y digo: Dios, no estoy bien. Y no trato de aparentar algo con Dios, porque yo no quiero ser un actor cristiano. Yo quiero ser un seguidor de Cristo. Justo ahí está la integridad. Cuando no deseas aparentar, sino deseas ser. Cuando buscas que Dios pueda transformar todo de ti. Pero cuando eres, ya no encajas. Cuando eres, ya hay cosas que no puedes tolerar. Cuando eres, hay cosas que tienes que rechazar. Ese es el primer punto. El primer punto es: deja de ser un actor espiritual. ¿Quieres ser íntegro? Quítate la máscara. ¿Quieres ser íntegro? Reconoce que hay veces que tienes la máscara de santo, pero ni santo caverna, ¿cómo se siente? Brook Demon. Pero ni a Brook Demon llegan. Reconoce que necesitas de Dios. Quítate la máscara y deja. Ahora, cuando digo esto de que los hipócritas les encanta orar, no estoy tratando de decir, pues no ores. No, al contrario. Ora. Pero ora con un corazón correcto. No buscando aparentar, sino buscando relación. No buscando aplausos, buscando la aprobación de Cristo. Cuando busques la palabra y leas la Biblia, no lo hagas para sacar una prédica. No lo hagas para comprobar a la gente cuánto sabes. No lo hagas por eso. Amados, puedes ser un teólogo super saiyajin 4 y no conocer a Cristo. Cuando buscamos a Dios, lo hacemos por amor y por relación. Primera cosa, no seamos actores. Segunda cosa, renuncia a la doble vida. Di conmigo: renuncio. Fuerte, con ganas. Renuncio a la doble vida. Segunda de Corintios 4:2. Segunda de Corintios 4:2. Dice así: hemos rechazado. Pablo lo dice y se une en medio de esta plática. Hemos rechazado toda conducta vergonzosa y oculta. Aquí dice: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia. ¿Qué dice acá después? Ni adulterando la palabra de Dios. Me encanta porque, fíjate, oculto, vergonzoso. Y después, justo despuesito, Pablo dice: y alterando la palabra de Dios. Cuando estamos en liderazgo, no te estoy hablando ahorita como oveja, te estoy hablando como un poquito pesado, pero agárramelo, va. Cuando estamos a veces en liderazgo, hay veces que tenemos áreas ocultas que no queremos rendir. Hay veces que tenemos cosas vergonzosas que no queremos rechazar. Y llega un momento en la inconsciencia del hombre que hasta moldea la palabra para su propia conveniencia. Moldea la palabra para tratar de demostrar por qué según él está bien. Y llega la inconsciencia que hasta cuestiones inmorales pareciera que son santas porque malinterpretan la palabra a su propia conveniencia. ¿Sabes qué es lo peor? Que muchas veces nosotros también hacemos lo mismo.
porque leemos la Biblia y la Biblia dice: perdona y ama a tus enemigos. Y lo leemos y dices: sí, pero pues todos estamos en el proceso de transformación. A ver, bro, sí, pero la Biblia dice: perdona y ama. No vamos a andar adulterando la palabra. Si la palabra dice una cosa y te lo exige, punto y se acabó, perdonas y amas. Pero a veces somos fáciles para ser hipócritas. Queremos lo que nos conviene, pero no todo. Y eso no es integridad. Estar a medias tenemos que renunciar a eso. Tenemos que renunciar al pecado. Tenemos que renunciar a no darle en el blanco. ¿Sabes qué es lo que hace el pecado? Lo que el pecado hace son 3 cosas específicas. La primera cosa que hace es culpa. Di conmigo: culpa. Haces un pecado, llámale lo que quieras. Haces un pecado y lo primero que pasa es que te sientes culpable. ¿Qué es la culpa? Culpa es la distorsión de tu propia cosmovisión de quién eres tú. Te empiezas a sentir culpable y empiezas a decir: no, yo no valgo la pena, yo soy el peor. Hay una canción profética por allá que dice algo así como ¿cómo era? La del gusanito. Esa es la canción profética, ¿ok? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito, ¿ok? Hay veces que nos sentimos como polvo eres y al polvo volverás. Nos sentimos de la patada y el pecado es lo que produce culpabilidad, pero distorsiona quiénes somos. ¿Sabes quién tú eres? Tú eres un hijo de Dios. Ok, vamos, tú eres un hijo de Dios. Tú eres amado por el Padre. Eres el deseo eterno de Dios. Eres lo que Dios más ama. Vales la sangre de Cristo, con pecado o sin pecado. Dios te ama. Fuiste hecho a la imagen y semejanza de Cristo. Eres un heredero del reino. No importa el pecado, porque el pecado ya fue pagado en la cruz del Calvario. La culpa es lo que distorsiona cómo nos vemos. ¿Qué es lo siguiente? Vergüenza. Di conmigo: vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? ¿Sí se está viendo la imagen? La vergüenza, ¿sabes qué es? La distorsión de cómo la gente, o la distorsión de cómo tú, amén, la distorsión de cómo tú piensas que la gente te ve. Pecas y tal vez es un pecado escandaloso y en eso lo que piensas es que la gente te está juzgando. Yo no voy a la iglesia porque me van a ver bien feo. Ya todos se enteraron que hice. Ya todos se enteraron. ¿Y qué? ¿Cómo me van a ver? La distorsión de cómo la gente te ve. Te puedo decir la verdad. Aunque peques, tú no eres la única o la última Coca-Cola del desierto. Muchas veces la gente ni siquiera se va a dar cuenta. ¿Me das una sonrisa? Si supieras los problemas que la gente tiene, te darías cuenta que la gente muchas veces ni siquiera está pensando en ti. Y llegas, no quiero decirlo con un sonsonete feo y gacho, pero muchas veces empezamos a subirle la voz a la vergüenza sin darte cuenta que eso solamente está distorsionando en cómo la gente te ve. Y si la gente te ve mal, te voy a decir algo: hay alguien que te ve bien. Dios te ve como santo. Vergüenza distorsiona cómo la gente te ve. Culpa es como se distorsiona mi propia percepción. Vergüenza se distorsiona cómo percibo que la gente me mira. Condenación distorsiona cómo Dios o cómo pienso que Dios me ve. Siento que Dios me está condenando. Siento que Dios me ve mal. Siento que Dios guarda silencio. Juan 3:17. Porque Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Dios no anda con una barba blanca, con un lazo o y con la ley a un lado. Ese es Moisés. Dios no anda tratando de culparte.
Dios anda con los brazos abiertos tratando de que vuelvas a casa. Porque Dios no vino al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Amado, si entendiéramos, sí, hasta Zoe está más animada, compadres. Culpa, vergüenza, condenación. Eso es lo que provoca el pecado, distorsiona nuestra propia percepción de quién es Dios. ¿Sabes que Dios te ve con agrado? ¿Sabes que Dios te ama? Ese es uno de los problemas que normalmente los cristianos tenemos. Cuando pecamos nos alejamos de Dios y pensamos que Dios guarda silencio. La gloria de Cristo. Ok, aquí va. Déjame decirte algo que tal vez nunca lo has visto así. ¿Nunca has escuchado que cuando gente peca sienten que Dios se silencia, que Dios se calla? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿O lo ha sentido? ¿O soy el único pecador? ¿No? Ok. La Biblia solamente habla una vez de que el cielo cayó, se guardó silencio. ¿Te has dado cuenta de eso? Una vez. ¿Y cuándo fue? Cuando Jesús estaba en la cruz. Quiero llamarte la atención en algo. La Biblia nunca más vuelve a decir que el cielo guardó silencio. Si el cielo se cayó y hasta fue anotado en el cielo y en la Biblia, fue porque fue raro. El cielo siempre está hablando. El cielo siempre está comunicando. La razón por la cual guardó silencio es para que tú y yo nunca más tengamos que vivir en silencio. Aún en pecado hay una voz que dice: Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino que vino para que fueras salvo por Él. Si tienes duda de que Dios te ame, déjame recordártelo. Dios no está en silencio. El problema es que muchas veces no estamos escuchando la voz de Dios, sino nuestra propia condenación. Repito, integridad. Integridad es ser un actor, ser una doble vida, renunciar eso, tenemos que hacerlo. Tercer punto, hablando de integridad. La integridad es una elección constante. Sabes, tú puedes ser que hace años elegiste seguir a Cristo y gloria a Dios por eso. Pero la elección de ser íntegro con Cristo es algo diario. La elección de parecernos a Jesús es día a día. Sí, fuiste salvo hace tiempo, reconociste de Dios, reconociste su salvación, pero elegir integridad es diario. Elegir no ser como el montón es diario. Elegir la palabra de Dios es diario. Cuando la Biblia dice ama a tu esposa, pero tu esposa se está convirtiendo como el Chucky, tienes que recordar integridad. Cuando empieza a haber un problema en tu trabajo, tienes que recordar integridad. Cuando no aguantas a algo, integridad. El problema es de que muchas veces pensamos que la integridad es algo que podemos dejar al lado y decir, bueno, pues poquito es poquito. O sea, no era de esa frase, pero imagínate que dije algo bien, bien profundo y profético, ¿va? Okay. Pero a veces pensamos que poquito no es nada, pero poquito a poquito nos vamos desviando. Pecado, una de las formas de decirlo es no dar en el blanco. Imagínate un tiro al blanco. Pecado es eso, no dar en el blanco. Si tú y yo nos desviamos una milésima, tal vez aquí no pareciera nada, pero en el transitar, al final de la carrera se dará cuenta hasta dónde fue de desviada tu elección. Amado, elige día a día.
Voy a contarte una historia rápidamente, ¿va? ¿Quieres chisme? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Sí? Ok, va. Nada más porque me lo están pidiendo, pero va a ser para ustedes, no importa que la cámara no graba ahorita. Hace años, yo tenía como unos 6 años, 5 años, y mi papá estaba en una empresa, no te voy a decir el nombre, pero eran de galletas, ¿ok? Y mi papá inició como repartidor de las galletas y empezó inició desde lo más bajo, empezó a repartir las galletas, y empezó a crecer y crecer en esa empresa. A tal grado que ya, no recuerdo hasta qué nivel de empleo llegó, pero a tal grado que ya mi papá llegaba a la casa con el camión y nos decían: agarren lo que quieran, no se preocupen. Y yo como niño de 5 años ahí, y me acuerdo agarrando todas las galletas posibles. Y me acuerdo de mi papá que le gustaba ese trabajo, o eso es lo que aparentaba. Pero un día le empezaron a decir: Nacho, todos aquí en la empresa de vez en cuando agarramos 2, 3 galletas, y de la nada nadie se va a dar cuenta. Pero tú también haz lo mismo, porque si no nos van a cachar a todos. De vez en cuando agárrate una caja, no pasa nada. Lo registras de que no pasó, o te clavas tantito dinero, no va a pasar nada. Y la realidad es que empezó a haber una crisis en mi papá, porque una empresa que él le gustaba cómo estaba trabajando, él empezaba a crecer, pero al mismo tiempo él empezaba a decir: ¿qué hago? Por un lado, sé que eso está mal. Por otro lado, también sé que si no lo hago, mis compañeros me van a ver como el santito, pero después me pueden meter el dedo, o pueden decir que yo hice algo, y no me quiero meter en problemas. Al final mi papá empezó a orar y no le dio paz, a tal grado que renunció. Y después de que renunció, me encantaría decirte que la historia fue diferente, y que fuimos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero pasamos meses comiendo tortilla con queso. Ahora, era el queso más feo, rancio, seco, gacho posible. Mira, de por sí el de Querétaro está feo. Está peor, ¿ok? Y quiero remarcarlo, si hay un queretano, no se me ofenda, ¿okay? Los amo mucho, aunque no sepan hacer queso, pero es cierto. Aquí va. El queso estaba feo, y mi mamá constantemente acostumbraba a ponernos ese quesito en la tortilla para que la tortilla tuviera algo. Y si no había dinero para el queso, nos ponía sal. Niños de 5 años comiendo tortilla con sal. Y mi mamá nos lo daba, y nunca nos quedamos sin comer, pero me acuerdo que constantemente comíamos tortilla con sal. Y así pasaron 4, 5, 6 meses, y mi papá no encontraba trabajo. Y empezaba la duda de mi papá: pues, si me hubiera quedado, tal vez ahorita no estaríamos pasando por eso, pero hubiera deshonrado a Dios. Pero si estoy con Dios, ¿por qué me está yendo así si lo honré? Y empezaba la contienda de: te honré a ti, ¿por qué no veo el beneficio de eso? Me acuerdo que mi papá empezó a orar a Dios por un trabajo. Él empezó a decirle: Dios, yo te honré, yo quiero un trabajo que no sea en el sol. Ya de por sí estoy pelón, y si estoy en el sol me voy a quemar toda la chompa. Dios, un trabajo que me deje descansar sábado y domingo. Un trabajo que esté en el clima todo el día y que gane bien. Y empezó a orar mi papá así. Mi papá llegó hasta la secundaria. No me acuerdo si secundaria o prepa,
pero vamos a decir para que se escuche más profundo, secundario. Pero él vio una empresa y esa empresa dijo: Dios, quiero esa empresa. Ahora la realidad es que todo Tampico quería trabajar en esa empresa. Era la empresa donde tenían más prestaciones, era la empresa que ganaban más. Aún la persona que estaba en la basura ganaba y ganaba bien. Y mi papá decía: Dios, yo quiero esa empresa. Y mandó solicitud en esa empresa. ¿Sabes qué pasó? No lo contrataron. Y mi papá empezó otra vez: Dios. Y seguimos comiendo tortilla con queso. Así pasaron meses. Ya que pasaron meses, de la nada, la empresa que mi papá quería le llamó. Le dijeron: don Ignacio, dígame, somos de tal empresa. ¿Se acuerda el empleo que quería solicitar? Es suyo, ¿lo quiere? No tenía palanca, no conocía a nadie, pero pasaron meses y meses que estaba comprobándose nuestra paciencia y que estábamos comiendo quesito. Mi papá llega al empleo y no se sintió como la mejor empresa de Tampico, se sentía con todo, ¿no? Pasaron años, la empresa se fusiona con otra empresa en Monterrey y la dueña de la empresa lo que dijo fue: tenemos que despedir a todos, pero apártenme a unos cuantos que sean los cercanos. Imagínate quién estaba entre ellos: mi papá. Pasaron años, años y años. Mi papá, desde que yo tenía aproximadamente 10 años, 11 años, o un poquito antes, mi papá trabajaba ahí y sigue trabajando ahí. Hace un mes, en enero mi papá empezó a sentir un dolor en el corazón y lo llevamos a Monterrey. Llegó a Monterrey y le dijeron: no, mi papá está bien, no se preocupen. Pero empezó a tener un dolor en el corazón y dijo: voy al hospital. Pero te voy a ser sincero, mi papá tiene un deseo de jubilarse. Le quedan años todavía de jubilarse. Pero mi papá decía: Dios. Le pasó eso, regresó a Tampico y le dijeron: no, Nacho, tómate unos días, nosotros te hablamos para cuando regreses. ¿Sabes? Mi papá ha pasado aproximadamente desde enero hasta la fecha que ha cobrado sin trabajar. Déjame decirte algo, ahorita la oración de mi papá ya no es: Dios, te pido por este negocio. Mi papá, la oración es: Dios, ¿y si nos la llevamos así 4 años? ¿Y si me jubilas ahorita? Quiero decirte algo, y esto se escucha un poquito tenso, pero hay un versículo que me gusta mucho. La Biblia dice: el íntegro por su integridad será levantado o será sostenido, pero el hipócrita o el traicionero por su traición será acabado. Esto es lo que quiero llegar hoy. La integridad es algo que tú tienes que decidir, pero tú vas a recibir las consecuencias. ¿Puedo terminar con algo ya con esto para acabar la historia? Me acuerdo que mi papá una vez, cuando tenía yo esa edad de que salió de la empresa, mi papá me agarró a mí y a mi hermano y nos dijo: ven, vamos a una tienda donde yo repartía las galletas. Llegó a la tienda y saludó al dueño como si fueran los grandes amigos. Señor, ¿cómo está? Y yo estaba preguntando: pues, ¿por qué vinimos aquí? Y mi papá de la nada nos dice: Luis, Isaí, miren esto es lo que se tiene que hacer. Se paró firme al frente del Señor y le dijo: ¿te acuerdas que yo era el repartidor de galletas? Sí, yo te robé.
esto es tuyo. Al frente de mí y de mi hermano. ¿Sabes? Hasta el día de hoy, habiendo pasado casi 20 años, me acuerdo de la integridad de mi papá. Me acuerdo que mi papá no se amoldó ni dejó que la gente le dijera qué tenía que hacer, sino él dijo: yo no me voy a amoldar, renuncio al trabajo, y si hice daño, regreso y aún más. Y me acuerdo que hasta dio de más. Nos quedamos meses con queso, pero la integridad no está en discusión. Y hasta el día de hoy me acuerdo cómo mi papá, y ahora la verdad es que no sé si mi papá se acuerda, pero yo me acuerdo de la cara de mi papá. Imagínate tú siendo papá haciendo eso al frente de tu hijo. Te puedo decir algo, para alguien podría decir qué vergonzoso. Para mí ver, mi papá es la persona más íntegra del mundo. Porque no dejó que la gente le dijera qué hacer, sino dijo: esto es lo sano, lo santo, yo haré lo mismo. Si te equivocaste o hiciste algo incorrecto, sabes que los primeros beneficiados o los primeros que van a ser perjudicados son tu familia. Voy a terminar con esto, va. Proverbios 27. Terminamos con esto. Sé que fue una prédica de puros abrazos, pero agárralo bien. Proverbios 27. Dice: los justos caminan con integridad. Di conmigo: los justos caminan con integridad. Después dice: sus hijos son dichosos después de él. Si tú no caminas con integridad, los primeros que van a ser perjudicados son tus hijos. Muchas veces nos preguntamos: ¿por qué tengo un hijo que es tan traicionero? ¿Por qué tengo un hijo que hay veces que es un hipócrita? El justo camina con integridad. Sus hijos son dichosos después de él. Lo que tú hagas vas a duplicar en tus hijos. Sabes, yo no veo una vida siendo doble. ¿Sabes por qué tengo tantos pantalones para decirte esto? Porque soy el mismo en mi casa, soy el mismo aquí, soy el mismo en mi trabajo. Me pueden ver y una pieza. Tengo autoridad en decirte: trata bien a tu esposa, porque mi esposa ahorita no está, quién sabe dónde fue, pero mi esposa está junto con nosotros en esto. ¿Saben cuánto amo a mi esposa? Tengo la autoridad para decirte: sé generoso, ofrenda, amado. Tengo autoridad porque sé que nunca hemos agarrado ofrenda para nuestro propio beneficio. Somos íntegros. ¿Me das una sonrisa? El problema es esto: nosotros tenemos integridad. Y no estoy diciéndolo para que tú nos eches flores. No soy hipócrita que necesita aplauso de nadie. ¿Me das una sonrisa? Nosotros vivimos con integridad porque así fuimos aprendidos de nuestros padres. Y no hay otra forma de vivir. Si mi papá lo hizo, yo como hijo tengo que hacerlo. Pero mi pregunta es: ¿tú eres íntegro? ¿Eres el mismo en tu casa? ¿Eres el mismo en tu trabajo? ¿Eres el mismo en la iglesia? Porque tus hijos serán igual. Y mi deseo es que tus hijos sean dichosos por ti. Mi deseo es que tus hijos disfruten de lo que has hecho. Mi deseo es que ellos puedan ver cómo tú has sido fiel con Dios y ellos deseen serlo. Mi deseo es que, así como decía el Dios de Abraham, Isaac y Jacob,
mi familia pueda decir: el Dios de Luis, de Isaí y de Zoe. Amado, integridad no es para buscar salvación. Integridad es porque somos uno con Dios, porque quiero parecerme a Él. Amado, sé íntegro.